Salmo para ser rico versus ser bendecido. La diferencia que cambiará tu vida para siempre según la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hola, mi querida familia en Cristo. Soy tu hermano en la fe, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más profundos y revolucionarios que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a descubrir juntos el secreto que los multimillonarios del mundo no entienden, el misterio que David conocía cuando escribió los Salmos, y la diferencia abismal que existe entre ser rico según el mundo y ser verdaderamente bendecido según el corazón de Dios. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta que va a sacudir sus corazones. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay personajes que fueron inmensamente ricos, pero murieron malditos, mientras que otros, que parecían no tener nada, fueron los más bendecidos de toda la historia? Esta no es una charla más sobre prosperidad. Esta es una revelación que va a cambiar por completo su perspectiva sobre lo que realmente significa la bendición de Dios en sus vidas. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Salmo 37, 16 a 17. Miren lo que David está revelando aquí. Él está estableciendo un principio eterno que va más allá de las cuentas bancarias, más allá de las posesiones materiales, más allá de todo lo que el mundo considera como éxito. David está hablando de algo mucho más profundo y poderoso. Imaginen por un momento que están parados frente a dos personas. La primera persona tiene millones de dólares en el banco, mansiones, autos de lujo, todo lo que el mundo considera como símbolo de éxito. Pero esta persona vive con ansiedad constante. Sus relaciones familiares están destruidas, no puede dormir por las noches, y a pesar de toda su riqueza, siente un vacío profundo en su corazón. La segunda persona tal vez no tenga mucho dinero en términos mundanos, pero camina en la presencia de Dios. Tiene paz en su corazón. Sus relaciones son sólidas. Duerme tranquila por las noches sabiendo que Dios cuida de ella, y aunque sus recursos sean limitados, siempre tiene lo suficiente. Más que eso, esta persona influencia vidas, transforma comunidades y deja un legado eterno. ¿Cuál de estas dos personas dirían ustedes que está verdaderamente bendecida? Esta pregunta va al corazón mismo de lo que vamos a explorar juntos. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay una diferencia monumental entre la riqueza que busca el mundo y la bendición que otorga el Altísimo. David, de pastor a rey, la transformación de la perspectiva. Hermanos, para entender verdaderamente este tema, tenemos que ir al corazón de quien escribió la mayoría de los salmos, el rey David. Este hombre experimentó ambos lados de la moneda. Conoció la pobreza siendo un simple pastor de ovejas, y también conoció las riquezas siendo el rey más poderoso de su época. Cuando David era joven, cuidando las ovejas de su padre, ¿tenía mucho dinero? Por supuesto que no. Era el menor de los hijos, el que se quedaba en el campo mientras sus hermanos mayores iban a la guerra. Pero fíjense en algo extraordinario. Fue precisamente en esa época de aparente insignificancia cuando David escribió algunos de sus salmos más poderosos, cuando desarrolló su relación íntima con Dios, cuando aprendió a depender completamente del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, verset 1 a 3. ¿Se dan cuenta de lo que David está diciendo aquí? Él está declarando que nada le falta. ¿Cómo puede un joven pastor, sin posesiones materiales significativas, declarar que nada le falta? Porque David había descubierto el secreto de la verdadera bendición. Había encontrado en Dios una fuente inagotable de provisión que va mucho más allá de lo material. Ahora bien,
Cuando David se convirtió en rey, tuvo acceso a todas las riquezas del reino: oro, plata, palacios, ejércitos, todo lo que el mundo considera como poder y riqueza. Pero observen algo fascinante. Los salmos que David escribió durante su reinado no se enfocan en celebrar sus posesiones materiales. Al contrario, constantemente regresa al mismo tema: su dependencia de Dios, su necesidad de la presencia divina, su reconocimiento de que toda bendición viene del Altísimo. Si no fuera porque Jehová estuviera de nuestra parte, diga ahora Israel. Si no fuera porque Jehová estuviera de nuestra parte, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Salmo 124. 1-3. Hermanos, esto es profundo. David, con todo su poder y riqueza como rey, reconoce que sin Dios no es nada. Él entiende que las riquezas materiales son temporales, que pueden desaparecer en un instante, pero la bendición de Dios es eterna e inquebrantable. Piensen en esto. David pudo haber escrito salmos alardeando de sus conquistas militares, de sus palacios, de su oro y plata. Pero en lugar de eso, escribió sobre la fidelidad de Dios, sobre la protección divina, sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto nos muestra que David había descubierto algo que muchos ricos del mundo nunca encuentran: que la verdadera bendición no está en lo que posees, sino en quien te posee. Los salmos revelan el misterio: riqueza temporal versus bendición eterna. Ahora vamos a sumergirnos profundamente en lo que los salmos nos enseñan sobre este tema. Hermanos, estos no son solo versículos hermosos para decorar nuestras paredes. Son revelaciones poderosas que pueden transformar completamente nuestra vida financiera y espiritual. Comencemos con el Salmo 37, que es prácticamente un manual completo sobre cómo Dios ve las riquezas y las bendiciones. David, ya maduro y con toda la experiencia de haber sido pobre y rico, nos da una perspectiva única. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, versículo 1-2. ¿Saben por qué David comienza de esta manera? Porque él sabía que una de las mayores tentaciones que enfrentamos es la envidia hacia aquellos que parecen prosperar haciendo el mal. Vemos a personas que mienten, que estafan, que no conocen a Dios y sin embargo tienen éxito financiero. David nos está advirtiendo: no te dejes engañar por las apariencias. La palabra impacientes en hebreo es chara, que significa literalmente encenderse de ira o quemarse por dentro. David está diciendo: no permitas que la aparente prosperidad de los malvados encienda fuego en tu corazón. ¿Por qué? Porque su prosperidad es como la hierba, verde por un momento, pero destinada a secarse. Déjenme contarles una historia que ilustra perfectamente este principio. Hace algunos años conocí a un empresario que había construido su fortuna a través de negocios dudosos. Tenía todo lo que el mundo considera como éxito: mansiones, yates, autos de lujo. Pero cuando lo conocí personalmente, pude ver en sus ojos algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: paz. Este hombre vivía constantemente mirando por encima del hombro, preocupado de que sus prácticas fraudulentas fueran descubiertas. Su riqueza, en lugar de ser una bendición, se había convertido en una prisión. Por el contrario, en esa misma época conocí a una mujer que trabajaba limpiando oficinas. Ganaba lo mínimo, vivía en un apartamento pequeño, pero cuando hablaba de Dios, su rostro se iluminaba. Tenía una paz que irradiaba, una confianza en el futuro que no dependía de su cuenta bancaria. Sus hijos la respetaban, su comunidad la amaba, y su influencia se extendía mucho más allá de sus recursos financieros. ¿Cuál de estos dos estaba verdaderamente bendecido? Continuemos con el Salmo 37. David nos da la clave para entender la diferencia.
Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versi 3 e 4. Aquí está el secreto, hermanos. David no está diciendo, no busques prosperidad o confórmate con la pobreza. Él está revelando el orden correcto. Primero la relación con Dios, luego todo lo demás se alinea. La palabra deleítate en hebreo es anag, que significa ser suave, delicado, encontrar exquisito placer. David está hablando de una experiencia profunda y íntima con Dios. Cuando encuentras tu deleite supremo en la presencia del Altísimo, cuando Él se convierte en tu tesoro más preciado, entonces las peticiones de tu corazón se alinean con su voluntad perfecta. Esto significa que cuando estás verdaderamente conectado con Dios, ya no deseas cosas que te van a dañar. No buscas riquezas que van a corromper tu carácter o destruir tus relaciones. En su lugar, anhelas cosas que están en armonía con el propósito divino para tu vida. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 5 a 6. ¿Ven la promesa aquí? Dios exhibirá tu justicia como la luz. Esto significa que cuando caminas en bendición verdadera, no tienes que andar promocionándote o alardeando de tu éxito. La bendición de Dios es tan evidente que se manifiesta por sí sola, como la luz que no puede ser escondida. Testimonios bíblicos: ricos malditos versus pobres bendecidos. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos que contrastan dramáticamente la riqueza mundana con la bendición divina. Vamos a examinar algunos casos que van a abrir nuestros ojos de una manera poderosa. Comencemos con el rey Salomón, el hijo de David. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, y Dios le dio ambas. Se convirtió en el hombre más rico de su época. Pero observen lo que sucedió. Y el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Mas el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y se desvió su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. 1 Reyes 10:23, 11, 1 a 4. ¿Qué aprendemos aquí? Que incluso las riquezas dadas por Dios pueden convertirse en una trampa si no mantenemos nuestro corazón en el lugar correcto. Salomón comenzó bendecido, pero permitió que sus riquezas lo alejaran de Dios y terminó dividido espiritualmente. Ahora contrastémoslo con la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías. Esta mujer estaba literalmente en su última comida, preparándose para morir de hambre junto con su hijo. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1 Reyes 17:12. Esta mujer no tenía literalmente nada. Según los estándares mundanos, era un caso perdido. Pero observen lo que sucede cuando ella decide obedecer la palabra de Dios a través del profeta. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17:16. Hermanos, esto es bendición sobrenatural. Esta mujer experimentó un milagro diario que ninguna cuenta bancaria podría igualar. Su provisión no dependía de la economía mundial, no fluctuaba con el mercado de valores, no estaba sujeta a inflación o devaluación. Era una provisión directa del trono de Dios. Imaginen por un momento la seguridad que debe haber sentido esta mujer. Cada mañana, al abrir su tinaja de harina, encontraba exactamente lo que necesitaba para ese día. No tenía que preocuparse por planificación financiera a largo plazo, por seguros de vida, por fondos de jubilación. Tenía algo mucho mejor: la garantía personal del Dios del universo de que Él proveería para todas sus necesidades.
Ahora examinemos el caso del joven rico que se acercó a Jesús. Este hombre tenía todo lo que el mundo considera como bendición. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 19, 16-22. ¿Qué reveló este encuentro? Que las posesiones de este joven, en lugar de ser una bendición, se habían convertido en cadenas que lo impedían seguir a Cristo. Su riqueza, que parecía ser una ventaja, resultó ser su mayor obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Contrastemos esto con los discípulos de Jesús. Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Eran pescadores comunes, gente trabajadora pero no rica según los estándares mundanos. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, E inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4:20-22. ¿ven la diferencia? Los discípulos pudieron dejar todo porque no estaban atados emocionalmente a sus posesiones. Para ellos, seguir a Jesús era la mayor bendición posible, mucho más valiosa que cualquier ganancia material. Piensen en Pedro años después, cuando ya había caminado con Jesús, había visto milagros, había experimentado la presencia de Dios de manera sobrenatural. Cuando se encontró con el cojo en la puerta del templo, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenía dinero, pero tenía algo infinitamente más valioso, el poder de Dios fluyendo a través de su vida. Hermanos, esto nos enseña una lección fundamental. La verdadera bendición no se mide por lo que tienes en tus manos, sino por lo que Dios puede hacer a través de tu vida. El Salmo 1. El ADN de la bendición verdadera. Ahora vamos a adentrarnos en el Salmo 1, que es como el prólogo de todo el libro de los Salmos. Este salmo establece el fundamento de lo que significa ser verdaderamente bendecido según el corazón de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1-2. La palabra bienaventurado en hebreo es ashre, que significa feliz, dichoso, en el estado ideal. David está describiendo a alguien que ha encontrado la fórmula perfecta para una vida plena y satisfactoria. Fíjense que la bendición no comienza con lo que esta persona tiene materialmente, sino con lo que esta persona evita y lo que abraza. Primero, evita 3 niveles de influencia negativa. El consejo de los malos, nivel mental. El camino de los pecadores, nivel conductual. Y la silla de los escarnecedores, nivel de actitud. Segundo, encuentra su deleite en la palabra de Dios y medita en ella constantemente. La meditación aquí no es simplemente leer. La palabra hebrea, haga, significa murmurar, susurrar, reflexionar profundamente, rumiar como un animal que mastica el pasto. Imaginen a una vaca en el campo. Cuando come pasto, no se lo traga inmediatamente. Lo mastica, lo traga, luego lo regurgita y lo vuelve a masticar, extrayendo todos los nutrientes posibles. Eso es lo que David está describiendo cuando habla de meditar en la palabra de Dios. No es una lectura superficial, sino un proceso profundo de absorber, reflexionar y permitir que la palabra transforme nuestro ser interior. Y luego viene la promesa de bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Salmo 1:3. Hermanos, esta es una descripción poética
pero profundamente práctica de cómo opera la bendición de Dios. Observemos cada elemento como árbol plantado. No es un árbol que creció por casualidad, sino que fue deliberadamente plantado por el jardinero divino. Esto habla de propósito e intención. Dios tiene un lugar específico para cada uno de nosotros donde podemos florecer al máximo. Junto a corrientes de aguas, el árbol tiene acceso constante a la fuente de vida. No depende de las lluvias esporádicas, bendiciones temporales, sino que tiene acceso directo a una fuente que nunca se seca. Esto representa nuestra conexión constante con Dios como nuestra fuente de provisión, que da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo divino para cada bendición. La persona bendecida no se desespera cuando las cosas no suceden inmediatamente. Entiende los tiempos y las temporadas de Dios. Su hoja no cae. Esto habla de vitalidad constante. Mientras que otros pueden marchitarse en tiempos difíciles, la persona bendecida mantiene su vigor espiritual porque está conectada a la fuente eterna. Todo lo que hace prosperará. Esta es quizás la promesa más poderosa. No dice que algunas cosas prosperarán, sino todo lo que hace. Cuando estás verdaderamente bendecido por Dios, Él pone su sello de éxito sobre cada aspecto de tu vida. Pero observen algo importante. La prosperidad mencionada aquí no se limita a lo financiero. La palabra hebrea tzalach significa avanzar, ser exitoso, prosperar en todos los sentidos. Esto incluye relaciones saludables, paz mental, propósito claro, influencia positiva, legado duradero y sí, también provisión material suficiente para cumplir el propósito de Dios. Ahora, contrastemos esto con el destino de los que no siguen este camino. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1, 4-6. ¿Ven el contraste? Los malvados, sin importar cuánta riqueza material puedan acumular temporalmente, son como el tamo, ligeros, sin sustancia, destinados a ser dispersados por el viento. Su éxito no puede resistir las tormentas de la vida ni el juicio final de Dios. El Salmo 49. La gran ecualización. Hermanos, ahora vamos a explorar uno de los salmos más reveladores sobre este tema. El Salmo 49. Este salmo es como un mensaje profético que trasciende el tiempo y habla directamente a nuestra generación, obsesionada con la riqueza y el éxito material. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Salmo 49, versículos 1 y 2. El salmista comienza con una declaración universal. Este mensaje no es solo para los pobres que necesitan consuelo, ni solo para los ricos que necesitan advertencia. Es para todos, porque todos necesitamos entender esta verdad fundamental sobre la riqueza y la bendición. Continúa con una observación profunda sobre la condición humana. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Salmo 49, versículos 6-9. ¿Qué está revelando aquí el salmista? Que hay algo que el dinero absolutamente no puede comprar: la vida eterna y la redención del alma. Los ricos del mundo pueden comprar los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, pueden extender su vida por algunos años, pero no pueden evitar la muerte ni rescatar su alma del juicio divino. Piensen en Steve Jobs, el cofundador de Apple. Era uno de los hombres más ricos del mundo, tenía acceso a la mejor medicina del planeta, pero cuando enfrentó el cáncer, todo su dinero no pudo salvarlo. En sus últimas palabras,
Reflexionó sobre cómo había perseguido riquezas materiales en lugar de valorar las relaciones y las experiencias simples de la vida. O consideren a Howard Hughes, quien fue increíblemente rico, pero terminó sus días aislado, paranoico y mentalmente enfermo a pesar de toda su fortuna. Su riqueza, en lugar de traerle bendición, se convirtió en una prisión que lo alejó de la humanidad básica y la felicidad simple. El Salmo continúa con una observación que debería hacernos reflexionar profundamente. Pues veía que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Salmo 49, 10. Esta es una verdad que nivelan completamente el campo de juego. No importa cuán inteligente seas, cuántas estrategias financieras tengas, cuánto hayas acumulado. Al final, dejas todo atrás. La muerte no hace distinción entre el rico y el pobre, entre el sabio y el necio. Pero aquí viene una de las revelaciones más poderosas del Salmo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Salmo 49, versículos 11 a 12. El salmista está describiendo la mentalidad de los ricos. Construyen imperios pensando que son eternos. Ponen sus nombres en edificios y fundaciones, creyendo que así vivirán para siempre. Pero la realidad es que sin Dios, sin importar cuánta riqueza tengan, su destino final no es diferente al de los animales. Perecen y son olvidados. ¿Cuántos nombres de millonarios del siglo XV conocen ustedes? Probablemente ninguno. Fueron increíblemente ricos en su época. Construyeron palacios, financiaron ejércitos, controlaron comercio internacional, pero hoy son completamente olvidados. Sus riquezas no pudieron comprarles inmortalidad ni legado duradero. Pero luego el salmista nos da la esperanza. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, 15. Aquí está la diferencia fundamental entre el rico del mundo y la persona bendecida por Dios. El rico trata de usar su dinero para asegurar su futuro, pero fracasa. La persona bendecida confía en Dios para su redención y recibe algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: la vida eterna y la presencia permanente de Dios. La fórmula de Salomón. ¿Por qué Dios multiplica a quien busca primero su reino? Hermanos, ahora vamos a examinar uno de los casos más extraordinarios en toda la Biblia: el rey Salomón. Su historia nos enseña una lección fundamental sobre cómo Dios responde cuando priorizamos correctamente nuestros deseos. Cuando Salomón se convirtió en rey, era muy joven e inexperto. Dios se le apareció en un sueño y le hizo una oferta que cambiaría su vida para siempre. Y Dios dijo a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. 2 Crónicas 1, 11 a 12. ¿Ven lo que sucedió aquí? Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa: riquezas ilimitadas, poder militar, fama mundial, una vida larga. Pero pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. Y porque pidió lo correcto, Dios le dio no solo lo que pidió, sino también todo lo que no pidió. Esta es la fórmula divina de la bendición. Cuando buscas primero lo que está en el corazón de Dios, Él añade todo lo demás. Jesús mismo confirmó este principio siglos después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás había existido, y como resultado, también se convirtió en el más rico.
Su sabiduría atrajo a reyes y reinas de todo el mundo conocido. La reina de Saba viajó miles de kilómetros solo para escuchar su sabiduría y quedó completamente asombrada. Y dijo al rey: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». Primera Reyes 10, 6-7. La riqueza de Salomón no era solo material, era multidimensional. Tenía sabiduría que atraía a líderes mundiales, conocimiento que revolucionaba la arquitectura y la ingeniería, discernimiento que establecía justicia perfecta, y creatividad que producía arte y literatura eternos. Imaginen por un momento ser tan sabio que los problemas más complicados se vuelven simples, ser tan discerniente que siempre tomas las decisiones correctas, ser tan creativo que produces obras que impactan a la humanidad por milenios. Esa es la clase de bendición que recibió Salomón y que está disponible para nosotros cuando priorizamos correctamente. Pero la historia de Salomón también nos enseña una lección sobria. A pesar de toda su sabiduría y bendición inicial, comenzó a apartarse de Dios en sus últimos años. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Primera Reyes 11:4. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso la bendición de Dios puede convertirse en una trampa si no mantenemos nuestro corazón en el lugar correcto. Las riquezas y la sabiduría que Dios le había dado se convirtieron en instrumentos de orgullo y autosuficiencia. Esta es una advertencia poderosa para nosotros. La bendición de Dios requiere humildad constante y dependencia continua de Él. No podemos pensar que porque Dios nos ha bendecido, ya no necesitamos mantener nuestra relación íntima con Él. Los salmos y la provisión divina, más allá del pan diario. Hermanos, ahora vamos a explorar cómo los salmos nos revelan la naturaleza de la provisión divina, que va mucho más allá de simplemente tener dinero en el banco o comida en la mesa. David, en el Salmo 34, comparte una revelación personal que cambió su perspectiva para siempre. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, 10. Esta declaración es extraordinaria. David está contrastando a los leones jóvenes, que son cazadores poderosos y feroces, con aquellos que buscan a Jehová. Los leones, a pesar de toda su fuerza y habilidad, a veces pasan hambre. Pero los que buscan a Dios tienen una promesa que trasciende las limitaciones naturales. No les faltará ningún bien. La palabra bien, aquí, no se refiere solo a necesidades básicas. En hebreo es tov, que significa bueno, agradable, próspero, hermoso, lo mejor. Dios no promete solo darnos lo mínimo para sobrevivir, sino darnos lo mejor, lo que realmente necesitamos para florecer. Déjenme contarles sobre un misionero que conocí en África. Este hombre había dejado una carrera lucrativa en ingeniería para servir en una región muy pobre. Según los estándares mundanos, había perdido mucho dinero al tomar esta decisión. Pero cuando lo conocí, me contó historia tras historia de cómo Dios había provisto de maneras sobrenaturales. Dinero que aparecía exactamente cuando lo necesitaba, comida que se multiplicaba misteriosamente, puertas que se abrían cuando parecía imposible. Este hombre vivía el Salmo 34, 10 de manera literal. En el Salmo 37, David profundiza aún más en este tema. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Esta es una declaración basada en décadas de experiencia y observación. David, que había vivido tanto en la pobreza como en la riqueza, que había conocido tanto la persecución como el poder, afirma categóricamente: nunca había visto a una persona verdaderamente justa abandonada por Dios o a sus hijos mendigando. Pero noten que David no dice que nunca vio a un justo pasar por dificultades financieras temporales. La palabra clave es desamparado, que significa abandonado completamente, sin esperanza, sin recursos de ningún tipo. Piensen en Job, quien perdió literalmente todo. Sus riquezas, sus hijos, su salud. Temporalmente estaba en una situación desesperada, pero no fue desamparado. Dios tenía un plan, y al final, Job recibió el doble de lo que había perdido.
Su historia demuestra que las dificultades temporales no significan abandono divino. El Salmo 23, probablemente el más conocido de todos, nos revela otro aspecto crucial de la provisión divina. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, verset 1 a 2. David usa la metáfora del pastor, que era familiar para él desde su juventud. Un buen pastor no solo se asegura de que las ovejas tengan comida, sino que tengan la mejor comida, delicados pastos, no pasto cualquiera. Aguas de reposo, no agua estancada o peligrosa. Esto nos enseña que la provisión de Dios no es escasa o de mala calidad. Él no nos da lo mínimo indispensable, sino que nos lleva a lugares de abundancia y calidad. La bendición divina incluye no solo la cantidad suficiente, sino la calidad excelente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Salmo 23, 5. ¿Ven la imagen aquí? Dios no solo provee una comida simple, prepara una mesa completa, un banquete. Y esto sucede en presencia de mis angustiadores, lo que significa que la bendición de Dios es tan evidente que incluso nuestros enemigos tienen que reconocerla. La copa que rebosa habla de abundancia, que va más allá de las necesidades. No es una copa medio llena o apenas suficiente, es una copa que derrama bendición. Los multimillonarios modernos, lecciones de éxito y vacío. Hermanos, para entender mejor este tema, examinemos algunos casos contemporáneos que ilustran perfectamente la diferencia entre la riqueza mundana y la bendición divina. Consideremos primero a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene una fortuna que supera los 100.000 millones de dólares. Puede comprar prácticamente cualquier cosa en la tierra, pero observen lo que él mismo ha dicho en entrevistas. Que a pesar de toda su riqueza, sigue buscando el propósito y el significado de su vida. En una entrevista famosa, Bezos admitió que había sacrificado relaciones familiares importantes en su búsqueda del éxito empresarial. Su divorcio le costó 38.000 millones de dólares, una de las divisiones de activos más costosas en la historia. ¿Pueden imaginar tener tanto dinero que puedas perder 38.000 millones y seguir siendo increíblemente rico, pero no poder mantener unida a tu familia? Comparemos esto con alguien como la Madre Teresa, quien deliberadamente escogió la pobreza material, pero cuyo impacto en el mundo fue inconmensurable. Ella no tenía prácticamente posesiones materiales, pero influyó en líderes mundiales, inspiró a millones de personas, y su legado continúa décadas después de su muerte. ¿Cuál de estos dos vivió una vida más bendecida? Según los Salmos, la respuesta es clara. La Madre Teresa vivió el Salmo 1. Encontró su deleite en la voluntad de Dios. Fue como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hizo prosperó en términos eternos. Consideremos otro ejemplo. Elon Musk, probablemente el empresario más innovador de nuestra generación. Ha revolucionado industrias enteras, desde los autos eléctricos hasta la exploración espacial. Pero él mismo ha hablado abiertamente sobre su batalla con la depresión y la ansiedad. A pesar de toda su riqueza e influencia, lucha con problemas de salud mental que el dinero no puede resolver. En sus propias palabras, Musk ha descrito periodos de su vida donde, a pesar de estar construyendo un imperio empresarial, se sentía profundamente infeliz y luchaba por encontrar significado más allá del éxito financiero. Su riqueza no pudo protegerlo de las batallas internas que enfrentan muchos seres humanos. Ahora, contrastemos esto con misioneros y pastores que he conocido personalmente. Personas que han escogido deliberadamente un estilo de vida más simple para servir a Dios y a otros. Muchos de ellos irradian una paz y una satisfacción que es palpable. Sus necesidades están cubiertas, sus familias son sólidas y su impacto en las vidas de otros es profundo y duradero. No estoy diciendo que ser rico es malo o que ser pobre es bueno. Estoy señalando que la verdadera bendición no se correlaciona automáticamente con la cantidad de dinero que tienes. La bendición tiene que ver con tu relación con Dios, tu propósito en la vida, la calidad de tus relaciones y la paz que tienes en tu corazón. El Salmo 62 nos da una perspectiva equilibrada sobre esto. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis,
Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 60. Y 2, 10. David no está condenando las riquezas en sí mismas, sino advirtiendo sobre poner nuestro corazón en ellas. El problema no es tener dinero. El problema es que el dinero te tenga a ti. Conozco empresarios cristianos que manejan millones de dólares, pero mantienen sus corazones en el lugar correcto. Usan su riqueza como una herramienta para extender el reino de Dios, para bendecir a otros, para crear oportunidades de empleo, para financiar causas nobles. Para ellos, el dinero es un medio, no un fin. Y he visto cómo Dios multiplica sus recursos precisamente porque los usan de acuerdo a su voluntad. Principios prácticos para vivir la bendición verdadera. Hermanos, ahora que hemos explorado la diferencia fundamental entre ser rico y ser bendecido, vamos a extraer principios prácticos de los salmos que pueden transformar nuestra vida financiera y espiritual. Principio 1. La generosidad precede a la multiplicación. El Salmo 112 nos revela un secreto poderoso. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Salmo 112, 1, 9. La persona verdaderamente bendecida es caracterizada por su generosidad. No es alguien que acumula egoístamente, sino alguien que reparte y da a los pobres. Y como resultado, su justicia permanece para siempre, y su poder será exaltado. Este principio va contra la lógica mundana. El mundo dice, primero acumula, luego, si te sobra, da algo. Pero Dios opera con una economía diferente. Primero da con fe, y yo me encargaré de que nunca te falte para dar más. Permítanme contarles la historia de un agricultor cristiano que conocí. Durante una sequía severa, cuando sus cultivos estaban fallando y su situación financiera era desesperada, sintió que Dios le pedía que donara la mitad de sus reservas de semillas a otros agricultores que estaban aún peor que él. Humanamente hablando, era una decisión irracional. Pero obedeció. Esa temporada, inexplicablemente, sus campos produjeron una cosecha abundante a pesar de la sequía, mientras que los campos circundantes fallaron completamente. Principio 2. La contentamiento. Es riqueza verdadera. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16. Aunque este versículo es de Proverbios, refleja perfectamente la mentalidad de los Salmos. La persona bendecida ha aprendido el secreto del contentamiento. No es alguien que constantemente está ansiando más, sino alguien que encuentra satisfacción en la provisión presente de Dios. El contentamiento no significa falta de ambición o visión. Significa paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es la capacidad de decir, como Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Recuerdo a una pareja de misioneros que visitaron nuestra iglesia. Habían servido en múltiples países, a veces en condiciones muy difíciles. Cuando les preguntaron sobre su situación financiera, el esposo respondió con una sonrisa. Nunca hemos sido ricos según el mundo, pero nunca nos ha faltado nada que realmente necesitáramos. Dios siempre ha provisto exactamente en el momento correcto. Su contentamiento era evidente y contagioso. Principio 3. La integridad atrae la bendición duradera. Mejor es la poca ganancia del justo, que las muchas ganancias del impío. Salmo 37, 16. David está revelando aquí un principio económico espiritual. Es mejor tener menos dinero ganado honestamente que mucho dinero obtenido de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque las ganancias injustas vienen con maldición incorporada, mientras que las ganancias justas vienen con la bendición de Dios. La integridad financiera incluye pagar impuestos honestamente, tratar a los empleados con justicia, no aprovecharse de los débiles o ignorantes, cumplir las promesas y contratos y ser transparente en todas las transacciones. Conocí a un contratista que se negó a usar materiales de construcción de baja calidad, aunque eso le hubiera dado márgenes de ganancia mucho mayores. Sus competidores lo criticaban por ser demasiado honesto para tener éxito en el negocio.
Pero después de 20 años, su reputación de integridad le ha traído tantos clientes que tiene que rechazar trabajos, mientras que muchos de sus competidores deshonestos han quebrado o enfrentan demandas legales. Principio 4. La adoración precede a la provisión. Los salmos nos enseñan que la adoración verdadera posiciona nuestro corazón para recibir la bendición de Dios. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 102:4. Cuando adoramos a Dios genuinamente, no como una manipulación para obtener bendiciones, sino como una respuesta sincera a su bondad, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Nuestra adoración abre canales celestiales de bendición. He observado un patrón interesante en muchas iglesias. Las personas que son más fieles en la adoración, que realmente se entregan en la presencia de Dios, tienden a ser las que experimentan más milagros financieros y provisiones sobrenaturales. No porque Dios sea parcial, sino porque su corazón adorador los mantiene en una posición de fe y expectativa. Principio 5. La paciencia en los tiempos de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37:7. Una de las mayores pruebas de fe es cuando vemos a personas deshonestas prosperar mientras nosotros, tratando de hacer lo correcto, enfrentamos dificultades financieras. David nos aconseja mantener silencio ante Jehová y esperar en él. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos. Su plan para nuestra bendición puede incluir períodos de preparación, purificación o desarrollo del carácter que no podemos entender completamente en el momento. Pienso en José, en Egipto. Pasó años como esclavo y luego como prisionero, viendo cómo otros que habían hecho el mal prosperaban temporalmente. Pero Dios estaba preparándolo para un propósito mucho mayor. Cuando finalmente llegó su tiempo, no solo fue bendecido, sino que se convirtió en un instrumento de bendición para naciones enteras. Bendición en las relaciones versus riqueza solitaria. Hermanos, uno de los aspectos más reveladores de la diferencia entre ser rico y ser bendecido se manifiesta en el área de las relaciones humanas. Los salmos nos dan una perspectiva profunda sobre esto. El Salmo 133 comienza con una declaración hermosa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1-3. David está revelando que hay una bendición especial que Dios envía cuando las personas viven en armonía genuina. Esta bendición no está disponible para el individualista que acumula riquezas pero destruye relaciones en el proceso. La riqueza mundana a menudo aísla a las personas. Mientras más dinero tienen, más sospechan de las motivaciones de otros. Se rodean de muros, sistemas de seguridad y círculos exclusivos que los separan de la humanidad común. En contraste, la bendición de Dios fortalece las relaciones y crea comunidad auténtica. Conozco a un multimillonario que me confesó una vez que no sabía si las personas lo amaban por quién era o por lo que tenía. Vivía con la constante ansiedad de que incluso sus amigos más cercanos tenían motivos ocultos. Su riqueza, en lugar de enriquecer sus relaciones, las había envenenado con la duda y la sospecha. Por el contrario, he conocido pastores y misioneros con recursos económicos muy limitados, pero cuyas casas siempre están llenas de personas que genuinamente los aman y buscan su compañía. Sus relaciones son ricas, auténticas y duraderas porque no están contaminadas por el dinero. El Salmo 68 nos revela otro aspecto de las relaciones bendecidas. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68, versículos 5-6. La persona bendecida por Dios naturalmente se convierte en un refugio para otros. No usa su posición para explotar a los vulnerables, sino para protegerlos y empoderarlos.
Esta es una señal clara de la bendición divina, cuando tu prosperidad se convierte en una fuente de esperanza para otros. Consideremos también el Salmo 41, Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Salmo 41, versículos 1 y 2. Aquí vemos un principio relacional poderoso. Cuando nos preocupamos genuinamente por los menos afortunados, Dios establece un pacto de protección sobre nuestras vidas. Esto crea un círculo virtuoso donde nuestra bendición se multiplica porque fluye hacia otros. En contraste, muchos ricos del mundo viven en constante temor de perder lo que tienen. Invierten fortunas en seguridad personal, seguros y estrategias de protección de activos. Pero la persona bendecida por Dios tiene una protección que no se puede comprar: la promesa divina de cuidado. Recuerdo la historia de una familia misionera que servía en una región peligrosa donde habían secuestrado a varios extranjeros adinerados. Según la lógica humana, deberían haber sido objetivos obvios. Pero habían invertido tanto tiempo y recursos en ayudar a la comunidad local que los veían como familia, no como víctimas potenciales. Su generosidad les había dado una protección que el dinero no puede comprar. Legado eterno. ¿Qué queda cuando te vas? Hermanos, ahora vamos a examinar quizás la diferencia más profunda entre ser rico según el mundo y ser bendecido según Dios. El tipo de legado que dejamos cuando partimos de esta tierra. El Salmo 112 nos da una descripción hermosa del legado de una persona verdaderamente bendecida. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 3. Observen que el salmista menciona tanto los bienes y riquezas como su justicia permanece para siempre. La persona bendecida deja tanto recursos materiales como un legado moral y espiritual. Pero lo crucial es que su justicia permanece para siempre. Hay algo eterno en lo que deja atrás. Contrastemos esto con lo que dice el Salmo 49 sobre el legado de los ricos mundanos. Como rebaños serán puestos en el Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Salmo 49, 14. A pesar de toda su riqueza y poder temporal, su legado final es vacuidad. Sus riquezas no pueden acompañarlos, y lo que parecía impresionante en vida se desvanece completamente. Piensen en los faraones de Egipto. Fueron los hombres más ricos y poderosos de su época. Construyeron pirámides monumentales, acumularon tesoros increíbles, controlaron imperios vastos. Pero hoy, miles de años después, ¿cuál es su legado? Sus riquezas están en museos como curiosidades históricas, sus imperios han desaparecido, y sus nombres son recordados principalmente como ejemplos de la vanidad del poder humano. En contraste, consideren a Abraham. Fue próspero en su época, pero lo que lo hizo verdaderamente bendecido no fueron sus rebaños y sirvientes, sino su fe. Miles de años después, millones de personas se llaman a sí mismas hijos de Abraham. Su legado espiritual ha impactado la historia humana de maneras que ninguna riqueza material podría igualar. El Salmo 37 nos revela algo hermoso sobre el legado de los justos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 29. Esta no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Las personas bendecidas por Dios dejan huellas permanentes en la tierra a través de las vidas que tocan, las instituciones que construyen, los valores que inculcan y la fe que transmiten. Consideremos ejemplos modernos de esto. Personas como la Madre Teresa, quien murió sin posesiones materiales pero cuyo legado continúa transformando vidas décadas después. O Hudson Taylor, el misionero en China, quien nunca fue rico, pero fundó una organización misionera que llevó el Evangelio a millones de personas. Por el contrario, piensen en algunos de los hombres más ricos de la historia reciente que murieron hace décadas. Sus nombres aparecen ocasionalmente en libros de historia empresarial, pero ¿han cambiado realmente el mundo de maneras duraderas? ¿Han dejado un legado que continúa bendiciendo a las generaciones?
El Salmo 78 nos habla sobre la importancia de transmitir un legado espiritual. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78, 3-4. La persona verdaderamente bendecida entiende que su responsabilidad va más allá de acumular riquezas para sí misma. Tiene la responsabilidad de transmitir fe, valores y el testimonio de la fidelidad de Dios a las siguientes generaciones. Esto significa que cuando criamos a nuestros hijos, no solo nos enfocamos en darles educación que les permita ganar dinero, sino en transmitirles una herencia espiritual que los mantendrá conectados con Dios y con propósito eterno. El llamado final. ¿Qué vas a escoger? Hermanos queridos, después de este viaje profundo a través de los Salmos, llegamos a un momento de decisión. Cada uno de ustedes debe responder una pregunta fundamental que definirá el rumbo de su vida. ¿Van a buscar ser ricos según el mundo? ¿O van a buscar ser bendecidos según Dios? Esta no es una decisión teórica o filosófica. Es una decisión práctica que afectará cada aspecto de su vida. ¿Cómo manejan su dinero? ¿Cómo tratan a otras personas? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo invierten su tiempo? ¿Y qué tipo de legado van a dejar? Permítanme resumir las diferencias fundamentales que hemos explorado. La búsqueda de riqueza mundana se enfoca en la acumulación personal, a menudo a expensas de las relaciones y los valores. Busca seguridad en lo material, mide el éxito por números en cuentas bancarias y frecuentemente resulta en ansiedad, aislamiento y vacío interior. La búsqueda de bendición divina se enfoca en la relación con Dios primero, confiando en que Él añadirá todo lo necesario. Encuentra seguridad en las promesas eternas, mide el éxito por el impacto en vidas y el crecimiento espiritual, y resulta en paz, propósito y plenitud duradera. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esta decisión de Josué es la misma que cada uno de ustedes debe tomar hoy. No pueden servir tanto a Dios como al dinero. No pueden buscar tanto el reino de Dios como el reino de este mundo. Tienen que escoger. Si escogen buscar primero el reino de Dios, esto no significa que van a ser pobres. Significa que van a permitir que Dios determine cuánta riqueza material necesitan para cumplir su propósito para sus vidas. Algunos serán llamados a manejar grandes recursos como mayordomos fieles. Otros serán llamados a un estilo de vida más simple, pero igualmente significativo. Lo importante no es la cantidad, sino la fuente y el propósito. Si escogen buscar primero las riquezas mundanas, pueden obtener éxito financiero temporal, pero corren el riesgo de perder cosas mucho más valiosas: paz interior, relaciones auténticas, propósito eterno y la bendición de Dios. Como dijo Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, quiero desafiarlos a hacer una oración de entrega total. No una oración superficial, sino una entrega genuina de sus finanzas, sus ambiciones y sus sueños a las manos de Dios. Reconozcan que Él es el dueño de todo, y ustedes son simplemente mayordomos. Declaren que quieren ser bendecidos según su definición, no según la definición del mundo. Comprométanse a usar cualquier recurso que Él les dé para extender su reino y bendecir a otros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta no es solo una promesa bonita, es un principio espiritual que funciona. Cuando verdaderamente ponen a Dios primero en sus finanzas, cuando buscan su reino antes que su propio enriquecimiento, Él se responsabiliza de proveer para todas sus necesidades de maneras que van más allá de su comprensión. Pero también quiero advertirles, vivir según este principio requiere fe. Habrá momentos cuando parezca que los que buscan riquezas egoístamente están progresando más rápido que ustedes. Habrá temporadas cuando su obediencia a Dios parezca costarles oportunidades financieras. En esos momentos, recuerden los salmos que hemos estudiado. Recuerden que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, y que su bendición es infinitamente superior a cualquier ganancia temporal. Quiero terminar con el Salmo 84, que captura perfectamente el corazón de alguien que ha escogido la bendición de Dios sobre las riquezas del mundo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84, 10 a 12. ¿Ven el corazón de David aquí? Él ha probado tanto la riqueza como la pobreza, tanto el poder como la persecución, y su conclusión final es que un solo día en la presencia de Dios vale más que 1000 días en cualquier otro lugar. Esta es la perspectiva de alguien que entiende la diferencia entre ser rico y ser bendecido. Esta es la sabiduría que puede transformar su vida si la abrazan con todo su corazón. Hermanos, mi oración por cada uno de ustedes es que experimenten la plenitud de la bendición de Dios. Que conozcan la paz que viene de confiar en Él como su proveedor. Que experimenten la alegría de ser generosos porque saben que su fuente nunca se agota. Que vivan con la confianza de que están cumpliendo su propósito para sus vidas. Y que al final de sus días puedan mirar hacia atrás y ver un legado de vidas transformadas, de valores transmitidos y de un mundo un poco mejor porque ustedes estuvieron en él. Que Dios los bendiga ricamente. No necesariamente con millones de dólares, sino con todo lo que realmente necesitan para vivir una vida plena, significativa y eternamente impactante. En el nombre de Jesús, amén. Reflexión final. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que permanece cuando todo lo material desaparece. Los salmos nos enseñan que la bendición de Dios es un tesoro imperecedero que ninguna crisis económica puede robar, ningún ladrón puede hurtar y ninguna circunstancia puede destruir.